Cuando me pidieron que fuera presidente de esta mesa, un poco me asombré. ¿Dónde estás? Porque en realidad yo me dedico Bueno. al griego y al latín. ¿Me podés preparar la cámara, la tarjeta de memoria? Pero dije, bueno, en realidad son lenguas originarias también, y su literatura es la base de casi toda la literatura occidental. Y como tal, por supuesto que me dedico a esa literatura tan añeja, imagínense que soy muy defensor de la preservación de esas culturas. De modo que no es tan desacertado que esté aquí, puesto que estoy muy a favor de la preservación de las lenguas originarias. Como decían el otro día en la apertura, España, por lo menos hasta Carlos III, fue muy abierta al mantenimiento de las lenguas y ahora es tarea nuestra defender esta permanencia, que creo que no es peligrosa para nadie, al contrario. Hay que lograr una convivencia y una supervivencia de todas las culturas. Por lo menos es lo que pienso yo. Voy a hacer la presentación del coordinador de la mesa, que es Cristian Aliaga, nacido en Tres Cuervos, Buenos Aires, en 1962. Es escritor, editor y docente universitario. Dirige la editorial Espacio Hudson y el periódico El Extremo Sur. Enseñó en la Universidad Nacional de la Patagonia y en Leeds University. Y dictó talleres y cursos en España, México, el Reino Unido y otros países. Recibió el premio Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación y el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, 2007. También recibió becas de la Fundación Antorchas, el Fondo Nacional de las Artes, del Everhulme Trust, y publicó Estancia la Adivinación, 1998, La Sombra de Todo, 2007, Música Desconocida para Viajes, 2009, La Causa Clínica, 2011, La Caída hacia Arriba, 2013, La Suciedad del Color Blanco, una antología de 2013, El Rincón de Pedir, 2015, The Foreign Passion, traducciones de Ben Bollig, en 2016, y entre otros libros. Editados en Último Reino, Bajo la Luna, Desde la Gente, Manchester University Press, Hilos, Eloísa Cartonera, Influx Press. En disco compacto, editó su obra Un Ring para Dios, 2009, junto a los músicos Palo Pandolfo y Titín Naves. Jorge Bocanera compiló su antología personal Estrellas en el Vidrio, de Coligüe, 2002. En Oxford University expuso Tus virtudes son tus defectos, con obras del artista visual Alejandro Mezzano. Y en 2017-2018 presentó en el Teatro Cervantes de Buenos Aires la conferencia performática Las guerras por la tierra en la Patagonia del siglo XXI. También compiló Desorbitados, poetas novísimos del sur de Argentina, 2009, Escribir en la muralla, poesía política mapuche, 2010, Herejía Bermeja, obra poética de Bustrias Ortiz, 2014, y Poesía de mujeres mapuche, Selknam y Yamana, 2017, además de 20 poetas argentinos del siglo XX, apenas el año pasado. Así que, Cristian, te damos la palabra de coordinación. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Quiero agradecer a los organizadores, pero especialmente al poeta Luis García Montero, hoy director del Instituto Cervantes, por la convocatoria para coordinar esta mesa. Vamos a hablar
de una cultura y de un pueblo, el mapuche, que hoy lucha por su derecho de habla. El silencio que se ha impuesto durante siglos sobre las creaciones de los pueblos originarios ha obturado el conocimiento por parte de muchos de los occidentales, que, como diré en la breve introducción, nos ha impedido conocer verdaderas obras extraordinarias, aunque algunas de ellas durante mucho tiempo no fueron escritas, sino transmitidas oralmente. Voy a leer dos breves textos en mi intervención, uno de Nezahualcóyotl, aquel señor del pueblo Acolhua de Texcoco, México, que ejerce su fascinación sobre nosotros aún a 500 años de distancia. El poeta rey, el coyote famélico, es un autor deslumbrante que permanece fuera del canon occidental. Sin embargo, pese al silencio, podemos oírlo hoy aquí en Córdoba. No para siempre aquí en la tierra, sino solo por un breve instante. Hasta el jade se quiebra, hasta el oro se funde, hasta las plumas de quetzal se rompen. No para siempre aquí en la tierra, sino solo por un breve instante. De la misma manera, bella, sutil, misteriosa y reveladora, podemos oír las voces de las oraciones yámanas, las voces de Lola Kiepja, las cantoras del Yamecán y la poesía de las autoras actuales que viven en Argentina y Chile, aunque naturalmente la cultura mapuche preexiste a la existencia de estos dos estados. Y como una breve muestra, aunque luego leerá aquí, voy a introducir este poema de Graciela Huinao que dice: nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz. Uno de los estudiosos más importantes de las últimas décadas de la cultura chilena es el poeta y crítico Jaime Huelún. Él reclama que la cultura de la exclusión, del rechazo y el aniquilamiento quedó grabada a fuego en nuestra sociedad y no se ha disipado del todo, a pesar de las políticas indigenistas implementadas en el transcurso de nuestra mentada e interminable transición democrática. Esa es la razón por la que hoy los hijos de un pueblo condenado al pauperismo territorial no puedan sino recuperar dramáticamente esa difícil y sangrante memoria. La literatura, la oralitura y todas las creaciones de los pueblos originarios del extremo sur del mundo han padecido, al igual que todas las culturas de América, una operación etnocéntrica de silenciamiento, también de manipulación y de subordinación sistemática. Las llamadas conquistas, que se oigan las comillas, de América y del desierto, intentaron eliminar esos relatos o adaptarlos a una mirada occidental. En la mayoría, los relatos originales fueron reescritos con la mirada del conquistador. Léanse nuevamente las comillas. Y Svetan Todorov, en su libro La conquista de América, dice, dos puntos, el caso de los textos que expresan el punto de vista de los indios es especialmente grave. Dada la falta de la escritura, todos son posteriores a la conquista y han sufrido la influencia de los conquistadores. Detrás de estas operaciones fácticas e intelectuales, en las que Europa utilizó todo su poder para dominar el mundo, se instaló la intolerable convicción de la desigualdad de las razas y se provocó un silenciamiento atroz sobre la extraordinaria riqueza de las culturas originarias de América. Eduardo Milán, el crítico poeta uruguayo radicado en México, plantea: las literaturas periféricas demandan su derecho de habla porque las vanguardias también fueron hegemónicas. ¿Por qué no se puede reconocer eso? ¿Por qué no se puede reconocer que no siempre hubo verso, que hubo un preverso y hay un metaverso previo en muchos siglos
que tienen derecho de piso. Es curioso que Marcel Duchamp diga que el verso no es central, hay costados, lateralidades. Y podemos decir aquí que en ese sentido, en el del rescate y la consideración de lo que se tira o se desecha, un indígena premoderno es más verde que un parlamentario europeo. Los grandes textos de origen de los pueblos originarios que denunciaron las mentiras y las injusticias permanecieron inéditos, en su mayoría hasta fines del siglo XIX. En las últimas décadas, con inmensa fortaleza, descendientes, miembros de esos pueblos originarios del sur, hoy radicados en Argentina y Chile, enfrentan la coerción y consolidan por sí mismos la recuperación de su cultura en busca del sentido original de las palabras de sus ancestros. El premio Nobel francés Jean-Marie Leclésio dijo, luego de varios años de estudio en México, en Michoacán, el silencio del mundo indígena constituye un drama cuyas consecuencias no acabamos de medir todavía. Un drama doble, porque al destruir las culturas amerindias, el conquistador destruía una parte de sí mismo, una parte que sin duda nunca podrá encontrar del todo otra vez. Por eso, ya en el cierre de esta breve introducción, no por azar nuestra civilización occidental, hoy, en el siglo XXI, vuelve a encontrar los temas filosóficos y religiosos de los miembros de los pueblos originarios americanos. Porque el hombre occidental en un momento se dejó arrastrar por su propia violencia y ahora debe reinventar todo lo que constituía la belleza y la armonía de las civilizaciones que destruyó. Nuestras invitadas, el centro de esta mesa, son Liliana Ancalao, Viviana Agilef y Graciela Huinao. Voy a presentar, en primer lugar, a Liliana Ancalao, que nació en Comodoro Rivadavia en 1961. Sus orígenes en Puel Mapu, Hualmapu, se remontan al tiempo en que sus bisabuelos cruzaban la cordillera como si fuera un puente, sin los límites impuestos por los estados de Argentina y Chile. Pertenece a la comunidad mapuche Nanculahuen, es profesora en letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Se jubiló en la docencia secundaria, coordinó un ciclo de arte popular en los barrios, es parte de un grupo de investigación universitario e integra los colectivos culturales Peces del Desierto y Trovadores Patagónicos. Como parte de la comunidad Ñanculahuen, promueve actividades de fortalecimiento cultural y experiencias de educación autónoma mapuche. Publicó Tejido con lana cruda, Mujeres a la intemperie, ambos poemarios reeditados en 2010, Resuello Neyen, libro de ensayos y poesía. Integra numerosas antologías, entre ellas Taller de Escritores, Lenguas Indígenas de América, La Memoria Iluminada, poesía mapuche contemporánea, Mamilapina Tapay, poesía de mujeres mapuches, Selknam y Yamana, Kumedungun Kumehuirin, antología poética de mujeres mapuches, siglos XX-XXI, Patagonia, canto y poesía, poética de la tierra, la frontera móvil, 11 poetas argentinos. En febrero de 2018 fue tapa de la revista World Literature Today e invitada especial del programa televisivo Susurros y Altavoz en el canal Encuentro. Dejo con ustedes y le doy la bienvenida a la poeta Liliana Ancalao. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien. Quisiera enmarcar los poemas que voy a leer en un ensayo que escribí en el 2010 que se llama El idioma silenciado.
Voy a leer un fragmento de este ensayo. En este ensayo explico por qué el mapuzungún, mi lengua materna, que existía con tanta vitalidad, con tanta plenitud como hoy tiene el idioma castellano, ¿por qué hoy necesita ser revitalizado? Los supervivientes del genocidio que la historia oficial llamó Conquista del Desierto, la historia oficial argentina, y la historia oficial chilena llamó Pacificación de la Araucanía, llegaron a los territorios asignados por el Estado y allí nacieron nuestros abuelos, que asistieron a las escuelas rurales y se hicieron bilingües a la fuerza, aprendiendo el castellano. Yo voy a hablar de Castilla, que es el modo en el que ellos mapuchizaron el idioma. Al interior de nuestro pueblo, la política del avergonzamiento hizo estragos. El mapuzungún pasó a ser un estigma, la marca de inferioridad de quienes ingresaban forzadamente al sistema capitalista como mano de obra barata. Tal vez fue una decisión de los ancianos el dejar de enseñarlo. Pudieron reunirse, pudieron conversar en mapuzungún sobre el futuro o simplemente callaron. Evaluaron que sus conocimientos ya no servirían, que los nuevos brotes podrían manejarse mejor sin ellos en este nuevo mundo, siempre amenazante, siempre señalando, acusando y sonriendo. El mapuzungún fue el idioma de la conversación de los ancianos, el idioma para convocar a las fuerzas en la intimidad del amanecer, el idioma para guardar, para callar. La ciudad fue una posibilidad laboral y una posibilidad de estudio para los brotes. Se vinieron nuestros padres monolingües, sin niyatún, sin mapuzungún, a cambiar el ciclo natural del tiempo por horarios de trabajo y calendario escolar. Y nosotros ingresamos a la escuela del barrio portando rostros y apellidos, sin idioma del cual avergonzarnos, con el castellano como primera y única lengua, sin historia, sin memoria. Hablo de Puelmapu y de la historia de mi familia, que es la historia de muchas familias y que explica la pérdida de nuestro idioma como primera lengua en la mayoría de mi generación. Hablo de una lengua milenaria y la ignorancia de los hombres que proyectaron un país sobre un territorio pleno de nombres, fuerzas y significados, silenciándolo. Hablo de lo que nos perdimos todos. Todos los que nacimos sin saber el nombre de cada planta, cada piedra y cada pájaro de esta tierra. Yo desperté en el medio del lago. A boqueadas intenté decir gracias y no supe las palabras. No me habían sido dadas. Encontré en la poesía en Castilla la posibilidad de expresar algo de la profundidad que me inundaba. Y la nostalgia de mi cosmovisión me llevó por el camino a recuperar su idioma. Cuando se cumplieron los 500 años del desencuentro, empezamos a aparecer de entre las matas y cada vez fuimos más regresando a nuestro origen, haciéndonos visibles. Mapuche Tainche, fuimos diciendo para reconocernos y reparar un poco el daño
que nos hicieron. Voy a leer un poema. Yo soy aprendiz del Mapuzungún y puedo traducir ahora con ayuda de diccionarios y gramáticas del español al Mapuzungún. Les voy a leer un fragmento del poema en Mapuzungún y todo el poema completo en castellano. Cuando me muera, deberé cruzar el río. Feichilali molenni non tual catrituleufun, chentrewa ni yula eneu, ni el antrewa. Tronglitrewa no mualu ni lucanten, amuai na inche. Cuxemuleai non tu emeu, elua fine puliancani non tu eteu, tipucura folilen tuel, ni cuticun meu, ni pucha meu. I fimi chiquecurra cutrampiu quelelu, uirarun pepi, uirarun noel, feichi ni pungue, y fuingu, cainche, coila tufuni mongen. Cuando me muera, deberé cruzar el río. ¿Qué perro hará de guía si no tengo? Un perro flaco que olerá mi cobardía irá a mi lado. Y estará la vieja en la balsa. Le entregaré 2 yancas para que me cruce. Las piedras arrancadas de cuajo, de mi garganta, de mi estómago, crecidas en los dolores, en los gritos que no pude gritar cuando se agrandaban mis ojos y hacía que vivía. Entregaré esas piedras y no habrá más. Seguro, lágrimas, porque no pude encontrarle el secreto a esta vida, porque me fui detrás de los fantasmas buscando tramas y arañas y cántaros y hojas. ¿Reconocerá a la vieja su valor? Subiremos con mi perro. La balsa se deslizará en la tarde hacia el oeste. Arribaremos. Y tiene que estar allí mi hermana menor, tiene que estar. No puede ser la muerte una nada para un pájaro, para quien ha pintado con pinceles el fuego. Ella tendrá cicatrices visibles en los ojos. Sus ojos, más certeros aún, hurgarán en mí hasta sacarme las espinas. Me dibujará el rostro con sus dedos, una huella de choique. Arderá el fuego sobre piedras azules. Comeremos corazones palpitantes y mi hermana pintará un culchún en el aire con la sangre. Después no sabré si soy un caballo o un resuello, si es el viento una truchuca, y saldremos galopando a desparramar las estrellas del río, y en el movimiento circular sabré de una vez qué es ser un guerrero que corre libre hacia la muerte, qué visiones lo ardían. Regresaremos al Mallín y habrá la gente alrededor del fuego, las ollas tiznadas y la luna y cada hoja de los álamos brillando. Entonces me recordaré de ellos tan lejos y moriré de nuevo de los barrios, planes de vivienda, creciendo en vértigo en la ciudad con horizonte, las bolsas de nylon y las estrellas, allí, entre los cables del alumbrado público.
búfalo en el agua. Kpanya fun kiñe somo búfalo, pleit futalufu ni karuma pumeu, lefentule lumatu. Ni eneu chipu weichafe pauni, tranun alkualu kiñe chirupa, ni ul inameu ni ekun, lan wihpiremeu, ilel kafim pauni ni pichkeche ñun efini. Walu muten kishulen fochofinin che ni punamun, pupichi leufu leleke piñay, chifeleco huichui pu kurameu, walwali, chingu seleyeu ni pali, kupa mulenfau. Yo quería ser una de los búfalos en las praderas del gran río Plate, escapando en estampida. Que me cazaran los guerreros pauní, caer para escuchar una sola vez su canto de cerca y su respeto. Morir en la nieve extensa, alimentar a sus pequeños, abrigarlos. Pero solo en el verano, sola, remojo mis patas en el arroyo Leleque. El agua corre entera entre las piedras, con su murmullo redondea mis tobillos. Quiero quedarme aquí, buscar el hondo, hundir entre burbujas este pelo grasiento, que el agua helada penetre las raíces, las aligere. Mis pezuñas se hunden suave en esta orilla. Arranco hierba, la rumio, miro lejos. ¿Quién habrá dejado esos zapatos y esa ropa como esperando junto al alambrado? Liliana, nos dijeron 5 minutos más para tu lectura. Bueno, entonces con este poema me despido. Quedan 3. Muchas gracias. Como me queda poco tiempo, no voy a leer su parte en Mapuzungún. Las mujeres y la lluvia. Cuando niñas vamos sueltas por el patio y el sol nos persigue de a caballo, pero la luna implacable nos va dejando sus mareas hasta que nos desvela. Y esa noche encontramos un cántaro en lugar de la cintura. Aprendices de machi, las mujeres nacemos así al rocío, listas para mirar los barcos que se pierden, descalzas a la neblina antes de que amanezca, nervaduras de lluvia nuestras manos, levantadas al cielo. Te salpicará el amor, parirás sin amarras y recibirás con ojos arrasados la visita intermitente de la risa. Permanecerá la llovizna en tu vientre, porque no te atreverás a ser la madre de todos los desamparos que andan por la calle. Caudal desubicado te desarmará en pájaros que no saben hablar. A borbotones no podrás decir lo que quisieras, mejor dejarlo que se derrame despacio, decir, permiso, tengo lluvia. Y alejarse a una altura, al mar, al cielo, hasta que vuelvan a apretarse los musgos en las profundidades. Yo conozco mujeres que nunca se alejan, le abren la compuerta a sus gorriones y lloran, enjuagan el trapo mojado, lo estrujan,
limpian con él la tabla, pican cebollas, barren la casa, peinan a los chicos, donde aprendieron. Hay otras que se pasan la vida domesticando a sus pájaros, porque no quieren que irrumpan sin aviso y los beba el enemigo. Guardan su sangre, su ausencia quietas en el fondo y apuntan con palabras nítidas de cuarzo que van a dar al blanco. Yo a las palabras las pienso y las rescato del moho que me enturbia. Cada vez puedo salvar menos y las protejo. Son la leña prendida de Atahualpa que quisiera entregar a esas mujeres, las derramadas, las que atajan sus pájaros. Una vez, en febrero, yo estaba ahí en el campo y se llovía todo. Parecía la furia de Caicay sobre nosotros. El agua estaba helada. Las ancianas prosiguieron el ritual y tuve que quedarme. ¿Hasta cuándo aguantaremos? Pará la lluvia, Dios, es demasiada. No la bebe la tierra, se atraganta y somos casi nada. Trazos de tiza borrados por el agua. Después de unos siglos, el sol abrió las nubes. La voz gastada de Meridiana Epulef levantó el taíl del cahuelo. Pensé que Dios podía ser ese arco iris. O los caballos en fila, moro, zaino, pangaré, tostado, bayo, saludando al horizonte despejado. Huele también la tierra después del aguacero. Muchas gracias, Liliana Ancalao. Voy a presentar a Viviana Agilef, quien nació en Trelew en 1981, ciudad en la que hoy reside y es profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Trabaja como docente en Introducción a los Estudios Literarios, Metodología de la Investigación Literaria y Estéticas Contemporáneas. Sus poemas fueron publicados en diversas antologías como Desorbitados, Poetas Novísimos del Sur de la Argentina, Cume Dungun, Cumembuirín, Antología Poética de Mujeres Mapuches, siglos XX-XXI. En 2014, sus poemas fueron incluidos en la Antología Federal de Poesía, Región Patagonia, en la antología Con Nuestra Voz Estamos, escritos plurilingües de docentes, alumnos, miembros de pueblos originarios y hablantes de lenguas indígenas. Algunos textos suyos forman parte de la antología Rewem, Poesía de Mujeres Mapuches, Selknam y Yamana. Agua de Otoño, Queleñú, fue su primer libro de poemas. Malvinas en Fragmentos obtuvo un premio del Fondo Editorial Patagónico en la categoría de Historia. Cautivos es su segundo libro de poemas y Meulén, Lo que puede un cuerpo, es el tercero. También publicó en 2017 Los Cositos junto a Joaquín Merino y Giovanna Recchia. Bienvenida, Viviana Agilef. Muchas gracias por la atención. Voy a decir algo acerca de nuestra escritura y voy a compartir unos poemas.
Escribimos poesía, así como otros sueñan, como nuestros loncos reciben en la mansa noche todavía avisos de peligro y trueno. Estoy utilizando metáforas viejas y por dolor conocidas, pero todavía vigentes. Algo de los sueños del gran Moctezuma ha sido recurrente. Escribimos poesía como a nuestros machis les tiembla la piel y les aparece el saber que nos tiene a salvo, tan vivos. Escribimos poesía como cuando la sombra de un árbol se dobla sobre un espacio sagrado al que abraza. Escribimos poesía como cuando nace un niño. Existe todavía ese orden. O con mayor rigor, sobreexiste. Y cada vez que se altera, ahí vamos cada uno a restituir desde su lenguaje ese mundo. Pero a nuestros loncos los procesan, a nuestras machis las reprimen, al territorio lo cercan y lo condenan a ser de ese modo un espacio sangrado. Con el espacio sagrado, sangrado, nos desangramos todos, incluso esos niños que nacen. Sobre esto trata también la poesía. Nos han querido regresar a todos los estereotipos, de todos ellos nos escapamos. Resistimos la imagen del doliente, prosternado, elegíaco indio, casi niño, que pide cobijo, una imagen que supo ser, sin embargo, poética, y la del sedicioso tirador de flechas, piedras o de bombas, una imagen activa de clara raigambre política. Pero no lloramos, hablamos y no atacamos, decimos. Estamos con nuestros cuerpos enfermos, intoxicados, regados salvajemente por el veneno agrotóxico o privados del agua por las represas hidroeléctricas o los emprendimientos megamineros, con nuestros espíritus alterados por la construcción oscura y malintencionada que articula el poder desde sus redes virales acerca de lo que es hoy ser mapuche. Queremos compartir un relato desde la poesía sobre lo que triza nuestro corazón, lo que lo mantiene altivo, porque la poesía abreva también en el agua. La poesía permite hablar sobre eso porque nada escapa a su inmenso potencial de acción y de sanación, de decidido amor, si es preciso. Y si todo eso toca a la poesía es porque lo que parece un asunto económico es para nosotros la trayectoria de un orden sagrado y no se reduce a la matemática. Lo que puede parecer una discusión académica es el ejercicio de la desobediencia epistémica y no cabría en un abstract. Lo que se niega a figurar bajo el rótulo de folclore es la vida, una experiencia que late y que si se detiene es como un detenerse del mundo, porque está desgarrado. Si algo de lo que leemos parece un asunto demasiado social, es la percepción primaria en la historia del asco, como si tanto dolor pudiese resumirse en alguna palabra. Lo que parece poesía es, como siempre lo entendieron los pueblos originarios de Avia y Ala, aquí Latinoamérica, una concepción del lenguaje como una acción bien precisa, subsidiaria de un orden que va a sostenerse más allá de la bala, el garrote, el estigma, la celda, los autos de fe. La poesía como un sencillo acto de fe.
Escribimos poesía porque nos ha tocado esta forma concreta de amar y de defendernos. Nací mujer, amarrada a la sangre derramada, tuve otros cuerpos en mi cuerpo, latieron todos, hacia la vida unos, hacia la muerte otros, hacia el amor y la furia. Nací en el sur, mapa de tanto imaginario, pero de cuerpos apilados, sombras. Nací en un mundo que inscribe nombres y apellidos, números para todo, peso y medidas, sellos, tiempo estimado de cautiverio. Nací en la lengua que me desangra, abro la boca y cada vez agonizo. Tengo en un diccionario ilustrado las acepciones de lo que se nombra, porque puede enjaularse. De vez en cuando miro hacia el cielo, como miro la hora, la bandeja de entrada, el home banking, sus ojos, no hay nada. Miro también hacia el este, como miro la lluvia que apenitas comienza, como miro la ola que se acerca despacio, como miro los brotes en flor, como miro sus manos, y también miro al suelo por tantísimas cosas. Ahí está la nieve, no para. El hilo invisible que me une a mis hijos se estira, suave pero decidido, como si un tendón tensara para el instrumento. En el servicio meteorológico no saben medir este frío. En los manuales de historia no apareció todavía el registro concreto para decir cómo habrá dolido más que piel, la piel adentro, en lo pequeño del cuerpo, carnecita de tu carne que camina sin saber para qué ese rumbo, balcheta, peregrinación forzada. Esta nieve cae como la sabiduría, cae de costado, despacito, cae. Podés mirar a otro lado, igual moja. Nunca te hace daño la nieve, deja quietecito lo que estaba quieto y no se definía, sacia lo que tiene sed, sella las heridas. Y si mañana la nieve está alta y me deja sembrada al oeste, si queda mi cuerpo a este lado y parece tristeza, podré pensar que para que firme sea se tensan los cueros, todo lo probable, y en el retumbo hacia el aire sin ruido, mi corazón laterá su brasa. En la cerrazón se siente lo que más se quiere. Cuando abrace de nuevo a mis niños, voy a besar la memoria de esos otros niños, campos de concentración, siglo XIX, Argentina. En los brevísimos gestos del amor que hoy podemos, se sana también nuestro árbol hachado, que de su madera sea nuestro fuego, y restañe su savia la más bruta herida.
no estoy hablando de olvido. Estoy narrando un relato que a mí me trajo la nieve. Estoy hablando de brotes. Estoy hablando también entre las hojas que caen. Que cada uno de ustedes se tome este tiempo para entender cuál mensaje les trae su nieve o el frío en la lluvia, este viento, el otoño, las estaciones que vengan. No es fácil. A cada uno le tensa un costado distinto del árbol, según sus memorias. Florezcan. Amen el verde que se despide, pero pidan también porque vuelva y hagan lo posible. Solo el equilibrio nos puede traer el descanso en la sombra. Muchas gracias, muchas gracias. Vuelve el río a su cauce. En ese su fondo está el remolino, la serpiente de agua que mira, las piedras que saben, algún pez que no pudo la vida, una planta nace, reflejo de sombras por cielo invertido. Cuando arriba llueve, el rostro visible del río se tiembla. Carne hace de su carne esa nueva piel. Da la bienvenida. Cuando se desborda, pierde lo que no le sirve. A veces, en la tempestad, despierta la calma, se sacia la sed. Brasa hace de su centro cuna para el tiempo. Gracias. Agradecemos de nuevo a Viviana Gilev. Voy a presentarles a Graciela Huinao, que viene desde Chile. Graciela Huinao, Garra de Tigre, poeta, narradora mapuche huiliche, miembro de la Nación Mapuche, miembro correspondiente por Osorno en la Academia Chilena de la Lengua. Nació en Chauracahuín en 1956, a la que el Estado chileno llama Osorno. En 1987 publicó su primer poema, La Loica, y en 1994 publicó en Estados Unidos Yule for Mapuche Poets. Fue incluida y antologada en numerosos países: Francia, Polonia, Suecia, Argentina, México, España, Rumania, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Uzbekistán, Macedonia. Y por su trabajo literario ha sido invitada también a numerosos países. Hoy está escribiendo su libro Kulin Epeu, Cuentos de Animales. Dentro de su bibliografía están Hualinto, poesía en mapudungún español, La nieta del brujo, 6 relatos huiliche, Hilando en la memoria, 7 mujeres poetas mapuche, Hualinto en su reedición trilingüe español, mapudungún, inglés, Hilando en la memoria, Epurrapa, 14 mujeres poetas mapuche, Desde el fogón de una casa de putas huiliche, novela, y Catrilef, hija de un ulmen huiliche, relato de su vida. Bienvenida, Graciela Huinao. Mari Compuche, en primer lugar agradecer a ustedes por permitir
que nosotros le entreguemos el conocimiento de los pueblos originarios tan desconocidos en América, por ese acercamiento en la palabra. A lo mejor por primera vez han escuchado el mapudungún. A lo mejor por primera vez los que vienen de Europa conocieron la voz de los pueblos originarios. Sin embargo, como mapuche, cuando llegue a mi tierra y espiritualmente converse con mis muertos, le hablaré de lo que vi acá, de las buenas, de las malas palabras, de las buenas y las malas intenciones. Pero lo que no puedo aceptar y lo que no acepté, les diré que en la inauguración un premio Nobel haya hablado tantas aberraciones sobre los pueblos originarios. No lo aceptaré nunca. Chaltumay. El traspaso oral en los pueblos originarios es más que cultura. Es el puente que atraviesan nuestros muertos para estar presente en nuestras vidas. Para comenzar voy a leer un poema que se llama Manuela Catrilef, de una mujer guerrera en la pacificación de la Araucanía. Ella se llamó simplemente Catrilef y al morir le tuvieron que colocar Manuela porque los cementerios indígenas estaban intervenidos por la Iglesia Católica y Catrilef no era un nombre. Así que su papel de defunción dice Manuela Catrilef. Catrilef. Descalza sobre la tierra, jugaba a esconderse del ejército chileno. Por ser muy niña, sus abuelos le dijeron que así empezaba un juego. Jugaban a matar para que Manuela Catrilef creciera. Bramó el culcul en la cordillera y su última risa infantil pasó ante ella, detrás de su padre y hermanos, al último levantamiento huilliche. Hoy cuenta la historia que allí terminó la guerra. Manuela Catrilef amaneció de pie frente al odio y empezó la guerra. Ahora voy a leer de mi libro Hualinto, Chaltumay. De mi libro Hualinto voy a leer que en mi lengua madre significa pato huala. Es un patito originario que vive en el sur de Chile. Y digo en mi lengua madre porque la llevo en la sangre. Este poema se llama La vida y la muerte se hermanan.
Al mirar atrás, puedo ver el camino y las huellas que voy dejando. A su orilla, árboles milenarios se alzan, con algún cruce de amargas plantas, pero es equilibrada su sombra desde la huerta de mi casa. Allí aprendí a preparar la tierra, la cantidad de semilla en cada melga, para no tener dificultad en aporcarla. Es tu vida, me dijo una vez mi padre, colocándome un puñado de tierra en la mano. La vi tan negra, la sentí tan áspera. Mi pequeña palma tembló. Sin miedo, me dijo, para que no te pesen los años. La mano de mi padre envolvió la mía y los pequeños habitantes dejaron de moverse dentro de mi palma. El miedo me atravesó como punta de lanza. Un segundo bastó y sobraron todas las palabras para mostrarme el terror a la muerte que todos llevamos. De enseñanza simple era mi padre, con su naturaleza sabia, al hermanar la vida y la muerte en el centro de mi mano y no temer cuando emprenda el camino hacia la tierra de mis antepasados. Abrimos nuestros dedos y de un soplo retornó la vida al pequeño universo de mi palma. El próximo poema se llama Los cantos de José Eloy, a mi bisabuelo. Vuelven en primavera, donde el campo generoso honra con los árboles el paso inmortal de mis abuelos. Los cantos de mi padre, cuando borracho de sueños en el país de mi infancia, me enseñaba la ruta que siguen las estrellas. A veces, lágrimas traían las noches de invierno al enseñarme a descifrar los cantos de la montaña, a comunicarme con los pájaros en su idioma infinito y a entender el mensaje del viento en remolino sobre el río. Ahora, acuñados sus cantos a mi vestido, digo, la primera escuela de mi raza es el fogón en medio de la ruca donde arde la historia de mi pueblo. Chaltomay. Y este poema dice, se llama Los gansos dicen adiós, y se lo hice a mi abuelo Adolfo Huinao. En los ojos de mi abuelo Huilliche navegaba el miedo. Tan solo al morir apagó ese brillo tímido.
lo que la naturaleza no pudo apagar en mi memoria, el color de archipiélago agarrado en su rostro. Abuelo, para serte fiel, no recuerdo el día exacto, solo veo a los gansos abriendo y cerrando sus alas por la pampa. Mi corto andar, abuelo, no entendió el origen de tus palabras. Anciano como eras, me alzaste del suelo y de tu boca nació la muerte desembarcando en tu playa. Tu padre y tu hermano remaron al sacrificio, mientras su madre y mi abuelo alcanzaron la orilla del hambre. No hubo eco en la montaña. Fueron tan calladas sus palabras, pero mi niñez asustada se acurrucó al alero de sus años, abracé la pena de sus ojos y juntos miramos la pampa. Una isla con sus gansos. En los ojos de mi abuelo se quedó en la última mirada. Abuelo, hoy sé, nunca fuiste huilliche. Tu origen chono o cahuáscar no subió al bote el día que robaron tu tierra y tu raíz. Ahora entiendo la pena de tus ojos, de tu origen navegando en el gran cementerio del Pacífico Sur. Gracias. Cuyé, Chimagun, Foroconi, Nihuilli, Lelín, Meu. Lágrimas. La lluvia penetra huesos. Al sur de mi mirada. Tañi chao, ni dungun. Ñomun, ñenochi dungun meu. En tuquien ni dungun. Alun malechipun meu. Apun, ñeñeam. La voz de mi padre. En lenguaje indómito nacen mis versos de la prolongada noche del exterminio. Chifilcum, traf inche, petueñu maluwi, tañe antmeu, filque ante. La lagartija, ante mí, entibia su carne, con mi sol de cada día. Salmo guarán cameli pataca y llamar yepu. Turpugunel, troquinche no felinchin. Huelú, languño queín. Cruz, ñido meu. Salmo 1492. Nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz. Chaltumay, Peucayal.
En primer lugar, agradecer a Graciela Huinao, a Liliana Ancalao y a Viviana Agilef su presencia aquí. Lo dijo Graciela, creo que se produjo un momento único, irrepetible, que es la voz, el derecho de habla del pueblo mapuche ejercido por las poetas mapuche. No hay intermediación, que creo que es uno de los puntos, es decir, la cuestión de haber sido durante mucho tiempo los pueblos originarios relatados por otros. Nos quedan algunos minutos del tiempo asignado para esta mesa. Con Pablo habíamos pensado en la posibilidad de que todas y todos los asistentes pudieran participar de alguna manera. Dado que eso no está en el formato del Congreso, no lo podemos hacer, no hay un método para hacer eso, lo cual lamentamos de verdad. Creemos sí que se abre un diálogo de aquí en más, ¿no? Que ustedes podrán mantener con las poetas aquí presentes y que eso no se va a detener. Por eso quiero proponer que utilicemos estos minutos para hacer algunas preguntas y dejar la palabra nuevamente a las tres poetas, ¿no? Yo solo voy a introducir una primera pregunta abierta, porque creo que las mujeres del pueblo mapuche de alguna manera sintetizan varias de las luchas urgentes que hoy vive la escena política de la Argentina, ¿no? La lucha del feminismo, la lucha de los pueblos originarios por reivindicar su lengua, pero también su territorio, ¿no? Y en tercer lugar, la reivindicación del rol de la mujer en el espacio ancestral mapuche. Y yo quiero dejar abierto eso para que cada una de las poetas lo comente desde su subjetividad y de su historia personal. ¿Quién quiere empezar? Si quieren. Te apoyo. Mañungüiñi, que significa les agradezco. Estos aplausos y este ponerse de pie son todo un símbolo de que el encuentro de culturas es posible. Entonces abre una esperanza para que empecemos a desarmar este entramado de mentiras que se ha cernido siempre sobre nuestra historia. Y justamente cuando yo inicié mi camino de regreso a mi origen mapuche, empecé a encontrarme con mujeres. Las nombro, mi libro que se llama Pusomowe Kuntumeu, Mujeres a la Intemperie, nombro a 41 mujeres que me acompañaron en este camino de regreso y con quienes compartí las primeras ceremonias religiosas, nuestros primeros camarucos, las marchas en las calles, la enseñanza de lo poco que sabíamos de Mapuzungún y también dediqué ese libro a mis abuelas maternas y paternas porque sin saberlo yo ellas me estaban enseñando cuestiones culturales mapuche cuando era niña. Aunque no me enseñaron el Mapuzungún, sí, me enseñaron un modo de ver las cosas y yo lo entendí más tarde. Así que en las mujeres está una potencia tremenda en los pueblos originarios y algo que quiero agregar es que en nuestra cosmovisión, en el origen del mundo, el primer ser que llegó a este planeta fue una mujer, fue Wangelén, la primera mujer, y de ella nacieron las flores a través de su sangre. Como de pequeña me gustó escribir
y siempre andaba indagando entre los abuelos, mi padre, mis tíos. Y recuerdo que era unos 10 años tendría, le dije que cuando llegó la imposición de que la mujer era inferior al hombre, en esa época. Y mi padre, mis abuelos que estaban ahí, me dijo, tiene que haber llegado con los españoles. Y yo le dije, ¿por qué? Porque la historia en 1492 se quebró. Y hay un antes y un después. Y es muy probable que antes de esa fractura, como está escrito en nuestra cosmovisión la dualidad, y como lo dice esa palabra, tendríamos que haber sido antes de esa fecha iguales. Siempre me quedó dando vuelta esa pequeña charla que estuve con mis coifiques Cheyenne, porque ya están fallecidos. Fuimos marcados a fuego, las mujeres. Recuerdo que mi abuela siempre servía a ella la comida, muy despacio, y su rol era la cocina. Cuando pasaron muchos años y empezamos a emigrar hacia las ciudades, nuestro rol también era la cocina en los barrios altos. Para eso no servía solamente la mujer mapuche, para cocinar, un digno trabajo, pero el significado que hay detrás de la palabra no es digno. Y si nosotros hoy día estamos acá, mis hermanas y yo, es porque le hicimos un gallito a esta sociedad y le doblamos la mano. Porque hoy día la discriminación en los pueblos originarios dentro de estos dos países es tan o similar como hace 100, 200 años atrás. Si nosotros estamos acá expresándonos, siendo visible la voz de nuestras abuelas que no lo tuvieron, no tuvieron esa posibilidad, créanme que son ellas las que en este minuto me están dictando estas palabras. Porque si bien es cierto, su traspaso oral está en nuestras mentes, de ahí tenemos que sacarlos para darnos a conocer a todo el mundo, no solamente en este seminario, sino que nuestra voz tiene que romper toda la frontera, porque de alguna manera pienso que nuestros antepasados nos legaron esa oralidad para que ustedes las conozcan, para que no se mueran con nosotros. Dejar estos testimonios, dejar estas voces de mujeres y de hombres, porque la discriminación es por el desconocimiento a las propias raíces que tiene esta América, que esta América es mestiza. Eso crea esta brecha tan amplia entre blancos e indios. Y si nosotros, como mujeres, somos un puente de acercamiento
entre la cultura inferior y una cultura mayor, si acercamos esta brecha, yo creo que nuestro trabajo también está un poco, de mi parte, cumplido. Bueno, yo pertenezco a una generación que no tuvo siquiera el acceso al relato de los abuelos, netamente urbana. El idioma silenciado del cual habló Liliana en principio hizo estragos en quienes tenemos padres que han negado por una cuestión de supervivencia emocional todo aquello que los agentes del Estado civilizador pidieron que sea negado bajo la pena de tortura, porque cuando se hablaba mapudungún en algunas escuelitas debían ser castigados físicamente aquel niño que fue mi padre. Un historiador de Gulumapu contemporáneo, Pedro Cayuqueo, cuenta en uno de sus libros una anécdota en la cual él está atravesando un aeropuerto internacional, tiene su credencial y con sorpresa quien le recibe el documento lee periodista y lo interpela sin animosidad, pero como síntoma de la época. Le dice, ¿pero usted no me dijo que era mapuche? Y entonces él le dice, pero claro, no son términos excluyentes. Cuento esta anécdota porque vengo de Trelew, Chubut. Allí se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres. Fue una situación hermosa. Y para responder a la pregunta planteada por Cristian, quiero decir que las identidades incómodas son múltiples y sumamente heterogéneas, pero no contradictorias. Por lo tanto, en esa experiencia de mujeres donde confluimos como anfitrionas algunas, como llegadas otras, fue precisamente un colectivo a quien yo alojé, venía de Córdoba, y traían un sticker que me entregaron y decía mapuche, feminista y abortera. Son identidades que pueden confluir, no son excluyentes y por lo menos esa es también una de las identidades afectivas de género en las cuales yo puedo inscribirme. Eso por un lado, porque por otro lado eso no excluye que también atienda de manera sistemática, constante y respetuosa cada vez que me encuentro con mis mujeres, con mis ñañas, y sea esa también parte de la identidad que me va reconstituyendo aquella herida colonial que tanto estrago ha hecho en la generación de nosotros. Ya estamos sobre el cierre de esta mesa, que para mí ha sido una alegría, un honor estar aquí, compartir con estas poetas extraordinarias y decirles muy brevemente dos cosas. Esta mesa nació cuando Luis García Montero leyó este libro, que se llama Rehuem. Es uno de los libros que reúnen la poesía de las mujeres del pueblo mapuche, y su sensibilidad dijo que eso tiene que estar en el Congreso. Por eso, lejos de cualquier demagogia, le agradezco a Luis esa mirada y esa apertura. Y decir que son muchas y muchos, en este caso muchas las poetas que están escribiendo desde la recuperación de la identidad mapuche, junto a estas tres extraordinarias que hoy tuvimos aquí,
Yo solo quiero dar una lista fragmentaria, pequeña, para que ustedes busquen en Google y encuentren obras de, por ejemplo, Sonia Caicheo, Jacqueline Caniguán, Juana Guayquil, Carla Joaquín, Alejandra Yanquipichuna Edo, Faumelisa Manquepillán, Roxana Miranda Rupailaf, Mabel Mora Curriao, María Teresa Panchillo, Adriana Paredes Pinta, Eliana Pulquillanca, Miriam Torres Millán. Es una multiplicación de voces la que se está dando. Yo solo quiero agradecerles de mi parte a las poetas, sobre todo a ustedes, porque la participación sensible es la única que permite que la voz circule y que la voz se convierta en parte de nosotros mismos, ¿no? Y sintetizar con una sola frase: se trata de romper un silencio de siglos. Muchas gracias. Bueno, simplemente como cierre final, voy a citar, iba a hacer una pregunta, pero la dejo para los pasillos, una frase de una frase que a mí me gusta mucho, que la uso bastante, que es: amarás lo que conozcas. Ojalá este acto y las cosas que hacen Cristian y las chicas sirvan para lograr una convivencia constructiva y pacífica y no construir una grieta cultural. Creo que la iniciativa de Luis García Montero apunta a esto. Amarás lo que conozcas, conozcámoslo y lo amaremos. Muchas gracias por su interés y su participación.